Muhammad Ali se enfrenta a George Foreman por el título mundial de los pesos pesados en una pelea conocida como el combate del siglo. Kinshasa, Zaire, 30 de octubre de 1974. Efectivamente, Kinshasa, la capital de Zaire, antiguo Congo belga, había concitado la atención mundial para este magnífico enfrentamiento. George Foreman, el gigante Foreman, con pantalón rojo, se enfrentaba al mítico Cassius Clay. Esto sucedía un 30 de octubre de 1974. George Foreman, el gigante nacido en Marshall, Texas, y que esa misma mañana había dado en la báscula 220 libras, lo que es igual a 100 kilos, y con 1,90 de estatura, se enfrentaba quizá al boxeador más inteligente de todos los tiempos, Cassius Clay, alias Muhammad Ali, conocido también como el Bocazas, el Loco de Louisville, etc. Un hombre que había nacido el 17 de enero del 42 y se presentaba con 32 años. Misma estatura para uno y otro púgil, 96 kilos para Cassius Clay, mejor récord profesional, pero todas las apuestas y todos los críticos especializados pensaban que no podía llegar al final porque el poderoso, el robot de Texas, pondría en la lona al Loco de Louisville. Estamos en el primer round de un combate que se presenta apasionante. El árbitro es Zal Clayton, un árbitro también importante, y había conseguido Duncan algo que parecía realmente imposible: traer este combate al África negra, al África ecuatorial. Las gradas del Estadio Fortaleza de Kinshasa totalmente abarrotadas, 120.000 espectadores, y estamos viendo como un pletórico George Foreman ha salido con una fuerza increíble y trata de destruir a Cassius Clay. Clay, con su boxeo habitual, moviéndose por el cuadrilátero, bailando, tratando de alejar a su rival. Cuando llega el momento no le importa incluso entrar en clinch. Él tiene que hacer su pelea, sabe que no tiene que quedarse quieto, así se lo habían indicado en la esquina. Y el poderoso George Foreman una y otra vez al ataque, tratando de buscar ese golpe definitivo. No le interesaba en absoluto que el combate se prolongara. Estaba pactado a 15 rounds como cualquier campeonato del mundo de la época, y estamos viendo ahí como Foreman, el campeón, lleva las cuerdas a Ali, le golpea con gran dureza, incluso con golpes irregulares a la altura de los riñones, lo que obliga a intervenir a Zal Clayton. Ahí ha tirado un cross poderosísimo George Foreman, ha fallado, pero posteriormente el aluvión de golpes que lanza el campeón sobre el aspirante es tremendo. Había una gran inquietud en la esquina de Cassius Clay, se pensaba que iba a ser prácticamente imposible que pudiera aguantar las acometidas de este rocoso, duro y fuerte George Foreman. Observen, si no ustedes, qué primer round. Esto no es un round de tanteo ni mucho menos. Trataba por todos los medios de noquear a su rival. Por su parte, Cassius Clay le agarraba, le sujetaba cuando ha finalizado el primer asalto, le agarraba y le sujetaba, decíamos, y además le provocaba con frases como: no eres nada, pegas como una niña, solo eres un negro mamarracho, y esto provocaba más ira todavía en el campeón. Vamos rápidamente con los récords. El récord amateur de George Foreman: recordar que en 1968 fue medalla de oro en la Olimpiada de México, dentro del peso pesado. Su récord profesional hasta esta noche era impoluto, 40-0, han oído ustedes bien. 40 combates, 40 victorias, 38 knockouts, un 95% de triunfos antes del límite, increíble. Y recordad también otro dato importante: de esas 38 victorias antes del límite, 31 lo fueron por KO de 10, es decir, ustedes saben que existe el KO técnico y el KO, pues esto era por KO de 10, es decir, había destruido a sus adversarios. Mientras tanto, en las gradas ya han comenzado ustedes a escuchar el grito de guerra del público, de las 120.000 personas, de Ali Boumaier, Ali Boumaier, Ali mátalo, Ali mátalo. Entramos ya en el segundo round, vemos que la tónica es exactamente la misma. George Foreman decidido a acabar rápidamente la pelea. Las hostilidades, de luego, no han podido empezar con mejor pie. Observen ahí nuevamente cómo es George Foreman, el poderoso campeón, el que trata de acorralar en un rincón neutral a Cassius Clay. Se echa literalmente encima de él, busca ese golpe definitivo. Sabe que Ali es un hombre muy difícil en un cuadrilátero, es muy difícil de golpear. Su técnica es una técnica depuradísima, pero él confiaba de que en el momento que consiguiera impactar con la misma dureza que lo había hecho anteriormente ante Joe Frazier y ante Ken Norton,
Ali no podría soportar el castigo y finalmente se iría a la lona. Observen ahí ese gancho de izquierda doblado después con un cross de derecha a la cabeza. Tremendos los impactos. Le obligan a Cassius Clay a cubrirse precisamente para evitar estas soleadas de este gigantón. Ali trata de enfriar la pelea, sujeta con la cabeza a su rival y vemos nuevamente George Foreman lanzado al ataque. Realmente no hace un boxeo muy ortodoxo, él va buscando solamente ese golpe tremendo, ese impacto que viene a sacar esa derecha recta que ha implantado en el rostro de Ali. Este ha tomado aparentemente el castigo sin demasiadas dificultades. Le indicaban en este momento en la esquina a Ali que saliese de las cuerdas, que no se quedara ahí, pero la táctica del loco de Louisville era precisamente todo lo contrario, es decir, él lo que quería, lo que pretendía era cansar, agotar a su poderoso rival. Que 2 golpes tremendos, 4 golpes finalmente, buscando precisamente la zona de las caderas. De esa forma trataba de inmovilizar al aspirante. Sabía que Cassius Clay, que había hecho famoso el axioma de vuela como una mariposa y pica como una avispa, podía crearle problemas, sobre todo si no era un blanco fijo, no era un blanco estático. De ahí que trate de paralizarle con esos golpes a la altura de los riñones. Buena la reacción por parte de Cassius Clay, ha sacado esas 2 manos rectas que ha sentido George Foreman. No obstante, se sigue quedando en las cuerdas peligrosamente Cassius Clay. En cualquier momento puede llegar una mano, como ahora por parte de George Foreman. Una mano fuerte, una mano poderosa, un auténtico martillo golpeando sobre el yunque que es Cassius Clay. Pero observen también la reacción del gran campeón, que bien ha salido con esa combinación formidable. Obliga nuevamente al árbitro Thad Clayton a intervenir. Se echa literalmente encima George Foreman. Observen ahí la inteligencia, la astucia de Cassius Clay, indicando al público y a la mesa federativa cuando ha finalizado el segundo round, y decíamos indicando al público y a la mesa federativa de que él no ha sentido absolutamente nada. Preocupación en la esquina de George Foreman. Entendía que el combate ya tenía que estar decantado a favor del campeón. George Foreman se proclamó campeón mundial el 22 de enero en Kingston al derrotar por KO en el segundo asalto a Joe Frazier. Revalidó la corona en Tokio frente a José King Román ese mismo año por KO en el primer round. Y el 29 de marzo del 74 en Caracas al poderoso Ken Mandingo Norton lo noqueó por KO técnico en el segundo asalto. Por consiguiente, esta es la tercera defensa que hacía de su título de campeón ante Cassius Clay, alias Muhammad Ali. Está recibiendo indicaciones en la esquina Cassius Clay. Recordar, quizá importante destacar el dato de que en la esquina de George Foreman se encuentra Archie Moore. Le detectarán rápidamente con un gorrito de lana. Y decíamos que estaba en la esquina de George Foreman, el antiguo rival de Cassius Clay, un hombre que fue importantísimo dentro del peso semipesado, donde fue varias veces campeón mundial y peleó hasta próximo a los 50 años. Observen nuevamente la misma táctica de combate, disparando esos poderosos golpes, tal y como le había indicado Archie Moore, a la altura de las caderas. Busca la inmovilización del aspirante de Cassius Clay. También los técnicos entendían que el combate tenía que un favorito claro, que este era Foreman. Aparte de su gran potencia, había que recordar que 26 años tenía Foreman en este momento por 32 de Ali. De alguna forma, si el combate se prolongaba, el joven Foreman tendría más posibilidades ante Cassius Clay. Haya llegado con golpes fuertes, con golpes poderosos. El público enervado aplaude la forma de combatir de uno y otro púgil. Sigue con la misma táctica Cassius Clay, yéndose a las cuerdas, quieto, estático. Está cargando el peso sobre la pierna derecha, balanceando el cuerpo y haciendo un boxeo práctico, pero recibiendo muchísimo castigo Cassius Clay. En la esquina le dicen sus segundos una y otra vez que se mueva, y él, como siempre, respondía que no, que eso sería un error, que la táctica buena era la que él estaba aplicando, es decir, tratar de cansar al campeón, dejar que éste se desfogara, a ver si tenía gasolina para 15 rounds.
pero lo difícil iba a ser que Cassius Clay pudiera aguantar en pie al robot de Texas. Ahora le lleva al centro del cuadrilátero. Vemos como una y otra vez avanza por el cuadrilátero Foreman. Hay que recordar que Foreman nunca había perdido una pelea, solo dos rivales, Levi Forte en 1969 y el argentino peronista Goyo Peralta, habían conseguido bajar del ring a la conclusión de los asaltos a los que estaba pactado su combate, y aquello sucedía en 1970, todos los demás habían caído por nocaut, es decir, no habían conseguido terminar la pelea en pie. Importante también recordar que Bosman, uno de los sparrings de Foreman, le dijo a Lee que es decir, el campeón Foreman, era tan fuerte y pegaba tan duro que podría matar a un hombre. Esto no había hecho mella en Cassius Clay. Él también estaba acostumbrado a las bravatas y pensaba que esto no era más que una más del campeón Foreman. Ahí el árbitro interviene. Aquí comenzaba George Foreman a dar los primeros síntomas de cansancio. Había golpeado muchísimo a lo largo de todos los rounds. Observe ahí qué reacción tan bonita por parte de Muhammad Ali, un hombre rapidísimo de brazos, hace una magnífica combinación cuando ha finalizado el asalto. El público, como pueden apreciar, como loco. Recordar que este combate se grabó en telecine, no hubo ni televisiones, ni mucho menos vídeos en aquella época cuando estamos viendo los momentos estelares. Que bien le ha metido esa mano izquierda, después ha metido la mano derecha por arriba. Sorprendido George Foreman. Estamos en Zaire, presenciando el campeonato del mundo del peso pesado. 30 de octubre de 1974, entre el campeón George Foreman, el gigante de Marshall, Texas, enfrente Cassius Clay, el boxeador probablemente más inteligente de todos los tiempos. El combate hasta el momento claramente decantado a favor de este hombre. Vemos en cualquier caso muy tranquilo a Cassius Clay. Y observen siempre la misma táctica de pelea. Es decir, George Foreman avanzando por el cuadrilátero, buscando acortar distancias, y muy astutamente Muhammad Ali tratando de sujetarle, bloqueando o intentándolo por lo menos los poderosos golpes que le lanza el campeón. Y como ahora, con esa reacción formidable, aprovechando su mayor rapidez, aprovechando su mayor inteligencia y aprovechando su mayor técnica, ahí nuevamente vuelve al ataque el campeón. Va quizá demasiado frontal, ha golpeado ya en todas las partes habidas y por haber, incluso ha paralizado en algún momento a Cassius Clay, pero este magníficamente preparado y haciendo un alarde de técnica y de piernas, evita las durísimas entradas por parte del campeón. El árbitro hasta el momento muy bien. Ahí le sujeta, le traba. La táctica era clarísima, se trataba de desgastar al rival. Es lo que había que hacer. Esperar que el grandote de Foreman se cansara. El grandote y fuertote, quizá habría que mejor decir, puesto que los dos prácticamente tenían la misma estatura, 1,90. 4 kilos más, 100 kilos para Foreman por 96 de Cassius Clay. Como pueden apreciar, Clay con la guardia alta aprovecha cualquier resquicio para meter sus manos. Y desde luego Cassius Clay, por derecho propio, pasará a los anales de la historia del pugilismo en el peso pesado, como lo hicieron otros grandes campeones como Joe Louis, como Dempsey, como Rocky Marciano. Son los más grandes de todos los tiempos. Pueden observar cómo Foreman está perdiendo velocidad y Ali comienza ya a meter buenas manos. La táctica hasta el momento estaba dando buenos resultados. Nuevamente un ataque tremendo por parte de George Foreman, un hombre, como decimos, con una pegada tremenda, un 95% de knockouts, importantísimo destacar este dato, mientras que Cassius Clay, con un récord de 44-2 y 31 KOs, tenía tan solo un 70. Pero la inteligencia es muy importante en cualquier actividad, y en el mundo del boxeo no lo iba a ser menos. Una y otra vez el poderoso George Foreman busca meter ese golpe definitivo, pero muy bien, magnífico
Cassius Clay aguantando las embestidas, hablándole, provocándole una y otra vez. Observen ahí ese gancho de izquierda que ha tirado, de haber impactado en Ali, se hubiera podido incluso ir a la lona, pero qué buena la respuesta también por parte de Cassius Clay cuando ha finalizado el round. Comenzaba a haber un poco más de tranquilidad en la esquina de Ali, tanto Angelo Dundee como sus inseparables amigos, entre los que destacaba Bundini, este Bundini, amigo personal de Ali y consejero particular, y le indicaban una y otra vez que debiera de cambiar de táctica, pero Cassius Clay hacía caso omiso a estas indicaciones. Jaffe, que hasta el momento estaba demostrando que estaba acertado. Recordar quizá que las dos derrotas de Cassius Clay se produjeron en 1971 cuando Joe Frazier le derrotó por puntos en 15 rounds en disputa de la corona mundial del peso pesado, y en 1973 en California frente a Ken Norton en 12 asaltos sin ninguna corona en juego y donde le fracturó la mandíbula en el primer round. Esas son las únicas derrotas de Cassius Clay. Como hemos dicho, George Foreman tiene un récord impoluto, la misma táctica de combate, uno y otro asalto, siempre exactamente igual. George Foreman atacando y buscando ese golpe definitivo. Estaba convencido que podría minar la resistencia de Ali y desde luego estaba intentando, no se le podía negar un interés máximo para conseguirlo. Cassius Clay continúa con su misma táctica de pelea, enfriando el combate, sujetando, agarrando a su rival, entrando en clinch, alejándolo. Ali estaba demostrando que no solo se pelea con los puños, también con las piernas y por supuesto con la inteligencia, como lo está haciendo el bueno de Cassius Clay. En cualquier caso, Foreman sigue siendo un hombre muy peligroso, un hombre que tiene un 95% de triunfos antes del límite. Observen ahí que 4 golpes tremendos ha mandado a las zonas blandas de Cassius Clay, pero cómo ha tomado los golpes. Y nuevamente otra vez al ataque. Foreman seguro que en este momento estaría pensando, pero ¿de qué material está hecho mi rival? ¿De qué es lo que tiene Cassius Clay que no dobla cuando otros boxeadores con infinitamente menos castigo ya se han ido a dormir? Además, Cassius Clay, hay que recordar que en varias ocasiones se había ido a la lona. No era un hombre que podríamos decir que tenía la mandíbula blanda, ni muchísimo menos, pero tampoco una mandíbula granítica. Todos recordarán aquel famoso gancho por parte de Henry Cooper en Londres, que lo sentó, y por supuesto nadie pensaba que podría aguantar estos impactos. Observen ahí cómo le agarra, le sujeta una y otra vez la cabeza. Lo que está buscando una y otra vez es Cassius Clay no darle distancia a Foreman para que los golpes de este no hagan excesivo daño. Ahí con los codos tapándose el hígado y bazo y dejándole hacer todo el desgaste al campeón. Se refugia nuevamente en las cuerdas. El público, en cualquier caso, las 120.000 personas que llenaban el estadio Fortaleza de Kinshasa estaban muy preocupadas. Temían que finalmente su ídolo perdiera por la cuenta de 10. Observen ahí qué bien ha sacado, aprovechando ese resquicio, 2 manos, 2 golpes por dentro. Perfecto ahora de ejecución, esos 2 golpes los ha sentido George Foreman. Poco inteligente George Foreman, ahí debiera de cubrirse, pero es un león que trata de atrapar a su presa y al mismo tiempo de destruirla. Buena, magnífica la reacción de Ali, que le ha tejido una auténtica tela de araña, y cuando ha querido ha sacado las manos, como acabamos de presenciar, y se ha apuntado claramente el round, posiblemente el único hasta el momento, en esta desigual pelea entre George Foreman y Cassius Clay. Ventaja hasta el momento clara para el campeón. Vamos a ver estos momentos estelares, la repetición. Observen ahí, ha sacado la mano izquierda, ha metido después la derecha, ha doblado con ese hook de izquierda, rematando con esa derecha recta. Magnífica esta repetición a cámara lenta. Ahí se le ha escapado un golpe por debajo de la cinturilla a George Foreman. Buena esa esquiva de cintura por parte de Ali.
Y esa derecha recta que ha sentido George Foreman. Qué preocupación comenzaba a ver en la esquina de Foreman. El aparentemente debilucho Cassius Clay no se iba a dormir. Foreman ya no tenía la potencia de los primeros asaltos. Observen ahí ya cómo le lleva a la esquina, pero insisto, ya no con la contundencia del principio. Verdaderamente lo que Ali había hecho hasta el momento es del libro de técnica de boxeo. El bocazas de Louisville, el gran showman del boxeo, estaba demostrando a propios y extraños cómo con inteligencia, con astucia, con buenas piernas y por supuesto conociendo la técnica del boxeo, podía ganarse a un hombre tan fuerte, tan poderoso y a un invicto. Es muy importante destacar este dato. Cuando un boxeador está invicto, se cree invencible y esto le da una fuerza especial. Continúa yendo adelante, pero ya los golpes, como pueden apreciar, no tienen la fuerza, no tienen la contundencia de los primeros asaltos. Ya son más bien palmetazos. Observen ahí, esos golpes no se parecen en absoluto, en nada, a los poderosos golpes que había impactado al principio del campeonato. Ahora ya está buscando tan solo un golpe definitivo. Trate de abrirle ahí la guardia a Cassius Clay. Ha visto que los golpes lanzados al bazo y al hígado, así como a las caderas, no han hecho demasiada mella en la anatomía del aspirante. De ahí que Foreman busque ahora cambiar de táctica y meter una mano arriba. Vamos a probar el mentón de Cassius Clay, se estaba diciendo en este momento. Vamos a ver si las toma, pero muy cansado estamos viendo a Foreman. Foreman desde luego sigue golpeando, pero ya no tiene la potencia de los primeros rounds. Y Ali estaba demostrando que era un superdotado físicamente. Además tiene una ventaja sobre Foreman y es la longitud de sus brazos. Tiene una mayor envergadura. Foreman es más fuerte, más alto, pero curiosamente con menor alcance. Y por supuesto, como todos ustedes habrán podido apreciar, con menor talento pugilístico. Sigue siendo él quien lleva la iniciativa. Ali marchándose, haciendo rodar el golpe. Bien posicionado de piernas. No era el Ali de los primeros tiempos, con aquel baile que deleitara a todos los aficionados, pero todavía seguía siendo un boxeador muy estimable, como pueden apreciar. Además, Ali se sabe absolutamente, yo creo, todos los trucos del boxeo. Y ante Foreman lo estaba demostrando. El árbitro además le permitía una y otra vez que le provocara. Ahí observen cuando se retira a su esquina Josh Foreman, muy cansado, muy fatigado. Ali muy tranquilo, tranquilísimo, sabiendo que el combate, de continuar por esta tónica, podría llegar a ganarlo. Hasta el momento y por puntos, desde luego que lo tenía perdido, pero el combate está pactado a 15. Observen ahí a Ali animando al público. Vamos a entrar en el séptimo round. Estamos próximos a llegar al ecuador de la pelea. Ahí tienen ustedes a Archie Moore con ese gorrito blanco. El ex campeón mundial, posiblemente el mejor peso semipesado de toda la historia del boxeo. En la esquina de Foreman. Comienza el round. Manda parar por un momento. Ahora están esperando que sonara la campana. Vamos a ver. Excesivamente cansado. Estamos viendo a Foreman. Trata de buscar, como digo, ese golpe definitivo. Le habían dicho a Ali que Foreman no era un hombre que tuviera una gran técnica, pero desde luego, como posteriormente declarara Ali, decía que Foreman sí tenía una técnica especial. No era desde luego lo que se conoce por un científico del cuadrilátero. Casi todo lo basaba fundamentalmente en el golpe, pero, a pesar de todo, como decimos, era un hombre desde luego no carente de técnica. Era un hombre que conocía perfectamente el boxeo.
pero le faltaba quizá esa inteligencia natural en un momento determinado para saber resolver la pelea. Ali trataba por todos los medios de ver un momento de debilidad y después meter las manos. Le sigue dejando que lleve la iniciativa a Foreman. Da la impresión de que este round se lo tomaban a título de inventario. Parecía que esto podía favorecer a Foreman para tomar ese segundo aire que tanto necesitan todos los deportistas y en especial los boxeadores. Observen ahí con qué rapidez ha metido esa combinación. Como un ariete, George Foreman con la cabeza por delante tratando de desbordar a Ali. Este muy bien posicionado de piernas. Formidable como ha metido ahí esas dos manos. Ahora le toca otra vez. Foreman encorajinado, se va a las cuerdas. Trata de buscar ese golpe que no ha conseguido desde el principio. Son muchísimos los golpes que ha impactado, pero ninguno definitivo. Ya le permite a Ali caminar por el cuadrilátero. Observen ahí esa izquierda que ha tirado y se ha echado literalmente con el cuerpo. Ali muy astutamente le ha sujetado. Él necesitaba ganar tiempo, necesitaba que el combate se prolongara. Sabía positivamente que si el combate superaba el 10º round, sus posibilidades aumentarían. Estaba viendo además muy cansado a Foreman, con muy pocas ideas. Si no hay frescura, si no hay fortaleza, hay debilidad, y entonces la inteligencia te juega una mala pasada, haces cosas que no deberías hacer. En cualquier caso, es digno de encomio el tipo de planteamiento de combate equivocado, entendemos, que estaba haciendo Foreman, pero es que no sabía hacer otro, hacía labores de aspirante, una y otra vez adelante. Observen ahí, se echa literalmente encima de Foreman, encima de Ali, pero ya no con la fuerza, con la contundencia que lo hacía al principio. De ahí que Ali volviera una y otra vez a provocarle con sus insultos. Cuando ha finalizado el round y prácticamente se ha tenido que quitar a Ali de encima a George Foreman. Este ha llegado a su rincón exhausto. La respiración entrecortada, observen si no la cara que tiene George Foreman. Angelo Dundee, de espaldas a ustedes, le pregunta a Ali: ¿cómo estás? Ali le asegura que perfectamente bien, que no tiene ninguna dificultad. Vamos a entrar en el 8º asalto. Bundini muy preocupado, temía la reacción por parte de George Foreman, pero lo cierto es que este desde el 5º, 6º round había dado ya síntomas de fatiga muy acentuados en este 7º asalto. Observen las gradas del estadio donde estaba celebrando el campeonato. Nos vamos directamente al 8º asalto. Suena la campana y, como siempre, Foreman al ataque. Dos buenas manos, dos derechas por parte de Ali, que le ha frenado perfectamente bien. El público sigue gritando: Ali Boumaier, Ali Boumaier. Ali, como pueden apreciar, pese al castigo, está bastante más entero, más fluido. Ali aguantando y llamando a Foreman para provocarle. Foreman desesperado, cansado, ya no da puñetazos, como pueden apreciar, solamente palmetazos. Ali todavía con velocidad, con una velocidad increíble para el castigo que ha recibido, una velocidad de manos, nos referimos más bien que de piernas, entre que estaba cansado y los golpes que había recibido a la altura de las caderas, no estaba para muchos ejercicios gimnásticos. No obstante, perfectamente estaba dominando la pelea, sobre todo especialmente en este round. Ahí observen ahí como Foreman, desesperado, trata de quemar los últimos cartuchos, obligando al árbitro nuevamente a intervenir. Seguro que Foreman en este momento se estaría preguntando, pero vamos a ver, ¿cuál puede ser la fórmula? ¿Qué golpe es el que le tengo que dar a este Cassius Clay, que me habían dicho que no las tomaba demasiado, para derribarlo? Buena la esquiva de cintura por parte de Ali, se va a las cuerdas, nuevamente al ataque. Nuevamente al ataque Foreman, buscando ese golpe definitivo,
Como pueden apreciar, desesperado, le baja la cabeza a Ali, trata de desgastarle una vez más, cansarle. Ahí lanza 4 o 5 golpes sin demasiada potencia. Trata de abrirle la guardia a Ali. Este muy bien protegido con esa guardia alta. Contesta en algún momento. El público expectante pensando a ver qué es lo que puede pasar. Foreman como un auténtico pesado, una y otra vez arriba, encima de Ali. Ahora buscándole las zonas blandas, pero con esos golpes difícilmente podría poner en dificultades al loco de Louisville. Y vuelta a empezar, vuelta a buscar otra vez ese golpe definitivo que le dé una victoria por nocaut. Está muy cansado George Foreman, es muchísimo. Cuando ha recibido ahí esa izquierda, recibe nuevamente esa derecha. Ha sentido el golpe George Foreman, como pueden apreciar, muy astutamente, muy inteligentemente. Ali le ha conectado una derecha excelente, de nuevo la derecha le ha golpeado, le ha girado. Habrán visto un jab de izquierda y después una derecha recta. Y Foreman a dormir, no se va a levantar. Está nocaut cuando Ali levanta las manos. No cabe duda de que la inteligencia ha vencido a la fuerza. Increíble, observen ustedes el desenlace. No parecía posible que este hombre pudiera derrotar al robot de Marshall. Era muchísimo el castigo que había recibido. Ha esperado su oportunidad y a fe que lo ha logrado. Una victoria importantísima cuando Angelo Dandia levanta el puño derecho señalando a alguien de la mesa e indicándole cómo es su campeón. No cabe duda, un grandísimo campeón, un boxeador extraordinario. Esta noche Cassius Clay Muhammad Ali había demostrado al mundo entero cómo podía recuperarse una corona de campeón mundial, una corona que había perdido hace ya muchos años, tantos como en 1967, cuando después de derrotar a Zora Foley por KO técnico en el 7º asalto, le habían privado de la corona por no querer acudir a Vietnam. Vamos a ver aquí la repetición, observen ustedes, ahí le coge, le traba, le ha metido una derecha, otra derecha, de nuevo le golpea, le ha girado un jab de izquierda, derecha recta, y Foreman a dormir. Y esta imagen daría la vuelta al mundo. Tras revalidar el título mundial de los pesos pesados y defenderlo 10 veces, Ali lo perdió ante Spinks en febrero del 78. 7 meses después venció a Ali, conquistando así el título por tercera ocasión. Foreman, retirado en el 77, regresó tras 10 años y revalidó el título en noviembre del 94 tras un paréntesis de 2 décadas. Cassius Clay, a punto de convertirse en Muhammad Ali, tenía tan solo 22 años cuando consiguió su primer título mundial de los pesos pesados contra el campeón Sonny Liston. Miami, Florida, 25 de febrero de 1964. Efectivamente, Miami, y 25 de febrero de 1964. Charles Sonny Liston daba una oportunidad a Cassius Clay. Había tratado de rehusarle durante mucho tiempo. El boxeo de Muhammad Ali, a partir de ese momento, así se le conocería por su integración en los musulmanes negros, se había convertido al Islam y no quería en absoluto Charles Sonny Liston y sus mentores dar una oportunidad, como decimos, al gran Cassius Clay. Observen al jovencísimo Cassius Clay aquí con 22 años, qué movilidad tan extraordinaria, con su 1,90 de estatura, sus 96 kilos de peso, enfrentado con el oso feo, que así es como se le conoció a lo largo de la historia a Charles Sonny Liston, al campeón, al hombre que nació en San Francis de County, en Arkansas, un 8 de mayo de 1932, 10 años por tanto mayor el campeón, el hombre de menor estatura, Charles Sonny Liston, 1,85 según los anuarios, por 1,90 de Cassius Clay. El récord profesional de Liston, en cualquier caso, era extraordinario. 36 combates con 35 victorias y una derrota, 25 triunfos por nocaut, un 71% de victorias antes del límite, pero curiosamente, era un hombre con una pegada tremenda, con una pegada demoledora. Le habían puesto 1001 chinitas en el camino
hasta que le dieron la oportunidad de proclamarse campeón mundial en 1962 al batir en un solo round, han oído ustedes bien, en un round, nada más y nada menos que a Floyd Patterson. Un año más tarde, en el 63, queremos decir, en Las Vegas, noqueaba también en el primer asalto al mismo boxeador, al gran Floyd Patterson. Finalmente, los hombres que rigen el boxeo le habían obligado, entre comillas ustedes la palabra, a dar una oportunidad a Cassius Clay, pero como decimos, el boxeo que Cassius Clay practicaba no le iba en absoluto al bueno de Liston. Liston ha empezado bien con una buena serie de golpes de izquierda, pero Clay ha comenzado a bailar y sus golpes, aunque no impactan en Liston, pero le valen para mantener a este fuera de la distancia. El oso feo, por su menor estatura, lo que tiene que hacer precisamente es eso, tratar por todos los medios de acortar distancias, levantar la guardia, penetrar en la tupida estrategia de Cassius Clay, que hasta el momento con unos desplazamientos de piernas lo está haciendo magníficamente bien, está acreditando ser un boxeador de muchos quilates. Aquí ya deslumbró al mundo entero. Era la primera oportunidad que tenía Cassius Clay de proclamarse campeón del mundo. Dos estrategias totalmente contrapuestas, como pueden apreciar, cuando nos vamos directamente al segundo round. Sonny Liston era un pegador frontal, pero hay que recordar quizá que aquí estaba un poco en el declive de su carrera, no por el número de combates que había disputado, porque tan solo eran 36, pero era un hombre con una vida muy difícil, con una vida sumamente complicada. Había estado en diferentes ocasiones en la cárcel por atraco a mano armada, y el cura de la prisión fue quien le inició precisamente en el pugilismo. No obstante, se hablaba de que tenía relaciones también con la mafia. En fin, un hombre muy controvertido y un hombre que no gozaba de las simpatías del público en general y, por supuesto, ninguna de las autoridades federativas. En cambio, Cassius Clay, el hombre que había ganado la medalla de oro en Roma en 1960 en el peso semipesado, este sí que gustaba. Además, era un auténtico chollo para los periodistas, siempre con esas declaraciones altisonantes. Recordamos todavía cómo fue a pedirle una oportunidad a Sonny Liston con un tarro de miel, llamándole oso feo e invitándole a que cogiera la miel, como decía él, para cazarle después. Pueden apreciar que esa izquierda maravillosa de Cassius Clay pone en muchas dificultades a Liston. Este bracicorto y fuera de distancia no ve el momento de meter sus poderosos golpes. Un hombre que a lo largo de su carrera había peleado con lo más difícil, con lo que nadie quería, y a todos había conseguido derrotar, excepto a uno. Pero hombres como Josie King cayó por KO en el tercer asalto. Zora Foley en 1960 tan solo aguantó 3 rounds en pie. El mismo Cleveland Williams por KO técnico en 2 asaltos. Nino Valdés, ¿le recuerdan ustedes? Nino Valdés, pues KO en 3 rounds en 1959. Un boxeador, como decimos, extraordinario. Billy Hunter en el 58. Solo en 1954 Martin Marshall le había conseguido derrotar por puntos en Detroit en 8 asaltos, y en una pelea donde hubo sus más y sus menos. Nos vamos a ir al tercer asalto de este campeonato del mundo, escenificado en Miami Beach el 25 de febrero de 1964. Liston comienza a ralentizar un poco su ritmo, quizá ya como consecuencia de que empieza a estar cansado. Los golpes, especialmente en upper por parte de Cassius Clay, ahora Clay era un vendaval. Observen sin ustedes qué velocidad. Poco a poco Liston va recibiendo un castigo considerable. Ese jab de izquierda, ese famoso picoteo como una avispa o como una abeja, como ustedes prefieran, estaba poniendo tumefacto el rostro de Sonny Liston. Sonny Liston, desde luego, con mucho, infinitamente menos talento pugilístico,
no ve la forma de penetrar en la bien montada guardia de Cassius Clay, que además con esa velocidad endiablada y con ese juego de piernas está sometiendo a un durísimo castigo al campeón. Y ya en este momento todos estaban totalmente de acuerdo de que de no surgir un golpe tremendo, un golpe poderoso por parte de Liston, finalmente la victoria sería por puntos para Cassius Clay. Trata de acortar distancias, trata de llevarle a las cuerdas, trata de someterle a un pressing, pero es una y otra vez Cassius Clay con ese jab de izquierda el que mantiene a distancia. Observen ahí qué bien hace rodar los golpes, cómo se marcha dando un pasito atrás, dejando fuera de la distancia al campeón. Y ahora es él el que ataca una y otra vez con el jab de izquierda. Tratará después de meter esa derecha recta que tantos triunfos le habían dado hasta el momento. Recordar que el récord de Clay, aunque no era un récord dilatado, sí era un récord lo suficientemente interesante como por haber tenido esta oportunidad. Su palmarés, su registro personal era de 19-0 con 15 knockouts, un 79% de triunfos antes del límite, y era la primera vez que optaba a una corona mundial. Debutó un 29 de octubre del 60 venciendo por puntos en 6 rounds a Tony Hanscott, un rival de esos que se llaman fáciles en principio, precisamente para coger la confianza suficiente dentro del boxeo de pago. En el campo amateur ya había demostrado ser un campeón, ahora había que demostrarlo en el boxeo profesional. Son muchos los boxeadores que después de hacer una magnífica carrera en el boxeo con camiseta, cuando llegan al profesionalismo no son capaces de hacer nada. Quizá también sería importante recordar que en el año 60, además de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma, fue campeón del peso semipesado de los Estados Unidos. Hemos visto ahí sobreimpresionado que íbamos a ver los momentos estelares de este round. Observen ahí esa izquierda que ha fallado, después esa derecha que ha esquivado perfectamente Liston, doblando la cintura. Ahí no llega, se marcha, perfecto, 2 golpes consecutivos. Le retira después Clay con la mano derecha la izquierda a Liston, y ahora sí, ahora es Cassius Clay el que ha llegado con ese 1-2, que ha impactado y ha sentido Sonny Liston. Momentos de gran belleza, buena realización, teniendo en cuenta que el combate se escenificaba en 1964. Vemos nuevamente al inicio de este round como Cassius Clay, el hombre de mayor estatura, es una y otra vez quien domina claramente la pelea. A Sonny Liston siempre nos lo habían vendido como un boxeador sumamente peligroso, y por supuesto que lo era, sino que se lo pregunten a Floyd Patterson, que en 2 ocasiones perdió con él en disputa de la corona mundial. Pero ante Cassius Clay parecía un auténtico pelele, no conseguía hacer absolutamente nada positivo, aunque quizá en descargo de Liston, como hemos dicho antes, habría que decir que estaba en el declive de su carrera, comenzaba realmente el declive. No era el boxeador que 2 años antes había peleado por primera vez con Patterson, y la carrera de Ali, que comenzó el mismo año 60, inmediatamente después de regresar de los Juegos Olímpicos de Roma, estaba toda jalonada de triunfos. Quizá los más importantes, destacar la victoria sobre Henry Cooper por KO en 5 asaltos, sobre Archie Moore en noviembre del 62 por KO en 4, Alejandro Laborante, le recuerdan ustedes aquel gran boxeador argentino, KO en 5, y el mismo Tony Sperti, KO en 3 en el 61. En fin, un boxeador desde luego de cuerpo entero, un boxeador que ya en estos primeros compases y cuando hacía aquí su 20ª pelea, todos estábamos totalmente de acuerdo que estaba llamado a hacer grandes cosas. Vemos como Liston no sabe buscar ese golpe definitivo. La inteligencia en el boxeo de Ali, así como su magnífico juego de piernas, se lo impiden una y otra vez. Falla ese golpe de izquierda, busca, se refugia en las cuerdas, enfría la pelea, él es el que manda, se pelea donde y en la distancia que él diga, muy superior
en talento pugilístico, en conocimientos, en todo, absolutamente en todo, e incluso en este momento hasta en porcentaje de knockouts. Se hablaba mucho de la pegada demoledora de Liston, pero realmente Clay había puesto a dormir a boxeadores importantísimos, a hombres de gran categoría. Ahí ataca una y otra vez con esos golpes abiertos, esos cross por parte de Liston, que no consiguen impactar. Ahí ha tirado la mano izquierda por delante para después doblar con la derecha. Trata prácticamente de perseguirle por el cuadrilátero, ser él el que mande, sorprender a Ali, pero este perfectamente, sobre todo posicionado de piernas. Hay que destacar por encima de cualquier otra circunstancia no solamente la velocidad, no solamente el sentido de la distancia de Cassius Clay, sino especialmente ese magnífico juego de piernas que tenía, sobre todo, como aquí, al principio de su carrera, cuando tan solo contaba con 22 añitos, 22 años recién cumplidos, toda una carrera por delante, y un hombre que maravilló a propios y extraños. Fueron muchísimos los que se aficionaron al pugilismo, precisamente como consecuencia de la aparición de Cassius Clay. Del boxeo había hecho un arte. Nos vamos al sexto round. El combate hasta el momento claramente decantado por puntos para el aspirante, para el hombre de mayor estatura, para Cassius Clay, alias Muhammad Ali. A partir de este momento era cuando él había pedido a los periodistas que le llamaran de esa manera después de su conversión al Islam. Había pasado algunas dificultades en los asaltos anteriores. Como consecuencia se habló en su momento de un líquido que le había penetrado en los ojos, incluso estuvo a punto de abandonar la pelea. Se creía que en la esquina de Sonny Liston había jugado con artimañas, habían practicado el juego sucio. Y estaba muy preocupado Ali porque hubo momentos, posteriormente aseguró, en que no veía absolutamente nada, pero aquí ya en el sexto round comenzaba a recuperar la visión. Sonny Liston había hecho un gran desgaste, se había cansado muchísimo, el combate pactado a 15 asaltos, no había dosificado bien el esfuerzo hasta el momento, y ahora Ali, recuperado de esa momentánea lesión, o en fin, como hemos dicho antes, o quizá esa irregularidad, ese juego sucio que practicaron en la esquina de Liston, comenzaba a hacerse ya más claramente con las riendas de la pelea, no le permitía a Liston que entrara en la corta distancia. Observen ahí qué bien lleva la mano izquierda, prácticamente caída. Esa es la técnica del boxeo. Observen ahí, con esas esquivas de cintura, ha dejado fuera de la distancia a Liston, y ahora es él con el jab de izquierda el que una y otra vez está martillando el rostro del campeón. Liston comenzaba a ser ya un pelele en los guantes de Cassius Clay, muy superior. Técnicamente diríamos que casi perfecto. Si tuviéramos que escribir un libro sobre la técnica del boxeo, pondríamos como ejemplo a este boxeador maravilloso que están ustedes viendo combatir por primera vez en disputa de una corona mundial. Esto es un documento histórico. Cassius Clay peleando por primera vez, y cuando además hacía su 20ª pelea, tan solo 19 combates anteriores. Ya es él el dominador claro del combate. Observen si no, Liston no sabe qué hacer, ya cansado, y es que esa izquierda maravillosa de Cassius Clay, además de producirle muchísimos problemas técnicos, le había dejado el rostro totalmente tumefacto, tenía cortes a la altura del pómulo y de la ceja izquierda. Hasta cierto punto es normal, pues una y otra vez golpeándote con el jab, finalmente la cara refleja el impacto de esos golpes. Nos vamos al séptimo asalto, pero no es necesario el inicio del séptimo asalto. A la finalización del sexto, en la esquina, alegó una lesión que aparentemente nadie vio y que posteriormente se supo que era una lesión de hombro, un desgarro en el bíceps, en fin, algo totalmente extraño. Ahí ven ustedes a Cassius Clay exultante, ovacionado por el público que llenaba el recinto, y vamos a escuchar el resultado.
Cassius Clay. Nuevo campeón mundial, Cassius Clay.